Bienvenidos a una entrega más de Luces Cámara Derecho. En esta ocasión veremos las modificaciones al proceso especial en casos de violencia contra la mujer e integrantes de la familia a partir de la Ley 30.862. La Ley 30.862 ha introducido algunas modificaciones en el proceso especial que fuera creado por la Ley 30.364 y luego modificado por el Decreto Legislativo 1386 para casos de violencia contra la mujer e integrantes de la familia. Como recordaremos, este proceso especial en realidad tiene dos momentos claramente definidos: aquellos que tienen que ver con la persecución penal y que hacen competentes a los fiscales y jueces en materia penal y que concluirán de darse el caso en una sentencia condenatoria, y por otro lado la vía de familia, que está destinada básicamente al dictado de medidas de protección y medidas cautelares. En este proceso especial, que claramente hace ver estos dos procedimientos paralelos, uno con fines de sanción y el otro con fines cautelares o de protección, ha sufrido en las últimas semanas unas modificaciones a partir de la Ley 30.862. ¿Qué es lo que encontramos en primer lugar? Todo está referido al tema de la medida de protección, específicamente de competencia de los jueces de familia. Lo primero que se ve es que se había abierto con la Ley 30.364 y luego con el Decreto Legislativo 1386 una serie de ventanas para recibir denuncias por violencia contra las mujeres e integrantes de la familia. Podía ser la policía, podía ser las fiscalías penales, las fiscalías mixtas, las fiscalías de familia, los juzgados de familia, los juzgados de paz letrado y los juzgados de paz. ¿Qué es lo que añade esta ley? Además, abre una ventana más para aquellos lugares en donde no existe juzgados de paz ni jueces de paz, de juzgados de paz ni juzgados de paz letrado, y más bien establece la posibilidad de denunciar ante las autoridades comunales, con lo cual se hace partícipes del sistema de lucha contra la violencia contra la mujer e integrantes de la familia a las autoridades de las comunidades campesinas y nativas de nuestro país. Por otro lado, se establece para la denuncia que ésta debe carecer de formalidades, que no se requiere que sea suscrita por un abogado, no se requiere defensa cautiva, que puede ser firmada por la víctima, pero también podría hacerlo por cualquier persona en su nombre sin necesidad de acreditar representación. Pero además se establece con esta Ley 30.862 que no está condicionado a que se tenga que presentar certificados médicos, documentos, o que las lesiones sean evidentes o visibles para poder admitir y dar trámite a la denuncia correspondiente. Por otro lado, encontramos además modificaciones referidas al riesgo. Vemos que para las medidas de protección se establece un instrumento que viene a ser esta hoja de riesgo o de evaluación de riesgo, que permite ver que de acuerdo a si el riesgo es severo o no es severo, podrá el juez de familia dictar medidas de protección sin audiencia o con audiencia, y esto también será determinante para el tema de los plazos. En lo que se refiere a esta hoja de riesgo, si el riesgo considerado es severo, se establece con la 30.862 la obligación, en este caso ya no solo del juez de familia, de citar a la audiencia o sin audiencia dictar la medida de protección dentro de las 24 horas, sino el hecho de que también a nivel penal, la Fiscalía en lo penal dé prioridad en el trámite a aquellos casos donde la evaluación de riesgo es grave. Por otro lado, se establece que si esta hoja de riesgo o de evaluación de riesgo no arrojara ningún resultado o no estableciera ningún riesgo, de todas maneras el juez de familia tendrá que pronunciarse, pero en el término de 72 horas. Recordando el Decreto Legislativo 1386, se estableció que en casos de flagrancia corresponde que el proceso en el ámbito penal siga la vía de un proceso inmediato y que se dicte las medidas de protección por el mismo juez que conoce el proceso inmediato, es decir, por el juez penal. Sin embargo, la Ley 30.862 establece que aún cuando es un caso de flagrancia y se va a tramitar como un proceso inmediato, deberá necesariamente dictar la medida de protección el juez de familia. Se prevé además en la norma en comentario que los jueces de familia en la audiencia para establecer medidas de protección podrán, a pedido o de oficio, disponer medidas cautelares sobre las pretensiones que son y que corresponden exclusivamente al ámbito de familia, como la tenencia de los hijos, el inventario de bienes,
el hecho de establecer un régimen provisional de visitas, que ya son asuntos estrictamente de orden familiar, pero que podrían ser también tratados junto con las medidas de protección en la audiencia que establezca el juez de familia. Finalmente, también se establece en torno a este proceso especial el hecho de que si existiera la declaración de la víctima, que es digamos, la declaración fundamental para estos casos, y existe ya por la norma anterior un tratamiento especial a través de la técnica de la entrevista única, esta norma, digamos que establece mayor cuidado para a su vez exigir que los ambientes en donde se realiza esta entrevista única sean ambientes cómodos, sean ambientes privados, sean ambientes que tengan ciertas características que ameritan un cuidado o que tienen relación con el cuidado especial que hay que brindarle a las víctimas. Y finalmente, en torno a la vigencia de las medidas de protección, recordamos que las medidas de protección no están en función a la existencia o no de un delito o a la existencia de una sentencia condenatoria. Las medidas de protección están sustentadas en el riesgo que se ha podido establecer en el caso concreto, y entiéndase que solamente podrán dejar de tener vigencia por una orden judicial cuando se evalúe que ese riesgo ha disminuido o simplemente ha desaparecido. Agradecemos su atención y nos vemos en una próxima entrega.